Bienvenidos a este video donde quiero hacerlo un poquito diferente porque quiero estudiar el caso de la constructora Pravic, que inicialmente está ubicada en Ibagué. ¿Por qué quiero tomar el caso de esta constructora? Porque esta constructora tiene procesos detenidos, pues proyectos que no ha ejecutado durante más de 10 años y fue de los primeros casos de los que tuve conocimiento que me impactó más como abogada. Hace como 2 años y medio que empecé a crear contenido en Instagram, algún seguidor me dijo que necesitaba ayuda con la constructora Pravic porque había comprado en un proyecto Hacienda del Bosque, si mal no recuerdo, y que el proyecto llevaba detenido más de unos 6, 7 años. En ese momento me sorprendí mucho, ¿cierto? Porque apenas estaba como saliendo del trabajo que tenía, entonces estaba conociendo como lo que estaba sucediendo en Colombia con algunas constructoras y lo primero que me pregunté fue, pero si es así, si esta constructora lleva con ese proyecto detenido tanto tiempo, ¿por qué no ha iniciado un proceso de insolvencia, de declaración de quiebra? Que este proceso está regulado en la ley 1116. Si no conoces de qué trata, cómo iniciarlo, cuáles son sus etapas, te invito a ver mi video, que yo tengo un video en el que regulo, pues explico toda la regulación de esta ley y para qué o cómo llegan las constructoras a este proceso de insolvencia. Investigando un poquito, en ese momento, que eso fue hace aproximadamente 3 años, yo revisé y lo que decían en ese momento era que Pravic sí había intentado iniciar el proceso de insolvencia ante el ente regulador, que es la Superintendencia de Sociedades, pero que no había sido hasta ese momento aprobado porque, según la investigación que hizo la Superintendencia de Sociedades, ellos sí tenían cómo continuar con su objeto social, que era seguir vendiendo y construyendo proyectos, ¿cierto? Aunque no tenían flujo de caja, sí tenían varios bienes inmuebles, lotes, bodegas, que podían salir a vender y con eso responderle a los compradores. Resulta que esta clienta que me contactó inicialmente no fue la única que me llegó. Tuve varios clientes a los que asesoré y revisamos los documentos. Y en esa revisión previa, yo generalmente como abogada reviso si de verdad vale la pena iniciar un proceso legal o no encontrar una constructora, porque ya estamos en un escenario donde el comprador de vivienda está muy adolorido, donde ya ha entregado una cantidad importante de dinero, donde ve que el proyecto no inicia. Y yo como abogada lo último que quiero es sumarle más a ese peso de ese comprador y cobrarle por un proceso legal que al final yo sé que no va a ser fructuoso. Entonces, de los pocos casos que tuve, que acepté, la conclusión a la que yo llegaba con mis compradores después de haber analizado los documentos era que no tenía mucho sentido realizar una demanda por incumplimiento de contrato porque la constructora inicialmente no tenía con qué responder, que esperáramos que iniciara el proceso de liquidación de la sociedad como tal, porque en el proceso liquidatorio pues ellos iban a entrar en un orden de acreencias y iban a tener una preferencia en la liquidación de esos créditos. Entonces la mayoría de esos clientes se quedaron como en espera. Sucedió algo en septiembre, octubre del año pasado, esto salió en las noticias, en canales nacionales, que la alcaldesa de Ibagué tomó posesión de Pravic. La verdad, yo me sentí súper contenta con esa noticia, me pareció una decisión demasiado acertada de esa alcaldesa, mi admiración y mi respeto por ella, pero entonces vamos a revisar ella por qué pudo tomar posesión, ¿cierto? ¿De dónde sale esa información de que ella sí puede, como alcaldesa, tomar en posesión, nombrar un agente especial y empezar a liquidar esta constructora que tanto tiempo quieta y nadie lo había hecho? Resulta que hay una norma, una ley, que es la ley 66, por acá la consulto bien para no ser imprecisa, de 1968, es una ley muy antigua que quedó en el olvido, ¿cierto? Pues mentira, no ha quedado en el olvido, pero pues se ha usado menos de lo que debería estarse usando, donde establece que el gobierno nacional delega la inspección y vigilancia de este tipo de constructoras y empresas que se dediquen a la enajenación de bienes inmuebles y a la construcción a la superintendencia bancaria. La superintendencia bancaria hoy ya no existe, fue reemplazada por la superintendencia financiera. Entonces, en el decreto, chismoseo por acá el decreto 1555 de 1988, esta función de vigilancia e inspección a este tipo de empresas que realizan este tipo de actividad comercial se le delegó al Ministerio de Desarrollo Económico. Pero luego, en otro decreto, el 405 del 94, esta función se le delegó a las alcaldías y a los distritos especiales, y así fue como llegó esta función, esta función de inspección y vigilancia a las alcaldías. Como consecuencia de todas estas quejas que estaban recibiendo la alcaldía de Ibagué por el evidente incumplimiento de la constructora Pravic, por
no avanzaba el proceso. Hay demasiadas demandas y denuncias que la constructora lleva tantos años quieta sin cumplimiento de nada de lo prometido. Entonces la alcaldesa tomó esta decisión, de verdad que admiro, de tomar posesión de la alcaldía de la constructora Pravic y nombrar un agente especial que se va a encargar de hacer un inventario, ¿cierto? De tomar como todos los libros de contabilidad, determinar el estado de la constructora actual y decidir si puede o no puede continuar con su objeto social y qué es lo que va a pasar con todos los compradores que en este momento tiene la constructora. Después de que este agente especial tomara posesión de Pravic, se entró a hacer un estudio muy minucioso porque habían muchos rumores de que la constructora Pravic había entrado en esta crisis financiera por actos de corrupción y de desvíos de fondos. Después de que esta agente terminara este estudio, sacó su conclusión y dijo que no era por ese tipo de actos, que el dinero no se había desviado, que no había corrupción, sino que había sido la sumatoria como de varios puntos. Entre esos lo empeoró la pandemia. Para el momento en que entró la pandemia, ellos ya estaban incumpliendo el aumento de los costos directos e indirectos y que no había flujo de caja, pero se había un alto endeudamiento de esta constructora porque se habían embarcado en más de 10 proyectos al tiempo. Adicional, en esta investigación se halló que Pravic tenía deudas pendientes con la DIAN, con la UGPP, debía salarios a sus trabajadores y adicional a eso debía a diferentes actores con derechos legítimos como son los compradores de vivienda. En este primer inventario lo que hacía el agente especial era revisar los estados financieros de la constructora, qué bienes tenía, qué acreedores y diferentes obligaciones tenía y si era necesario liquidarlo o si podía continuar con su objeto social. Y se entendía que cuándo se le iban a pagar las acreencias a estos diferentes acreedores que tenían, si en una instancia administrativa como lo estaba haciendo él o en un proceso judicial. El diagnóstico final fue que Pravic sí podía continuar ejerciendo su objeto social y que no era necesario liquidarlo. En este punto, cabe aclarar que la ruta que estaba llevando este agente especial es un proceso reglado, es decir, que las etapas ya están establecidas en la ley 66 del 98 y que él no se las está inventando, que las etapas que él tenía que agotar primero era un reconocimiento de derechos de los acreedores que podía tener Pravic, segundo, el inventario de los activos que tenía en este momento la constructora y segundo, el pago de los saldos y los remanentes. Dentro de las primeras acciones que hizo este agente especial fue empezar y activar esta constructora, empezar con los pagos de los salarios de estas personas que todavía estaban trabajando en Pravic y que llevaban hasta 4 meses sin su salario, porque la activación de la constructora pues dependía de que sus trabajadores efectivamente estuvieran recibiendo sus salarios y esa fue la primera decisión que tomó el agente especial. Este agente especial tomó posesión en el mes de octubre del 2024. Esta información que yo les estoy transmitiendo fue transmitida por el canal de la alcaldía de Ibagué en el mes de marzo y para ese momento Pravic venía cumpliendo con las obligaciones laborales, que es una súper buena noticia porque, por ejemplo, si hay un proyecto que estaba a medio terminar, ya se le está pagando a la gente, pues la gente va a ir a terminar el proyecto. Listo, después de este diagnóstico y este inventario se tomaron dos medidas súper necesarias. La primera fue la que ya les expliqué, que fue el restablecimiento de las actividades laborales de Pravic. Se asegura que cada empleado reciba su salario y adicional a esto, pues que se restablezcan los derechos de los compradores de Pravic. Para eso, ¿qué se hace? Se crea una fiducia, un patrimonio autónomo de remanentes donde va a ingresar el dinero de las ventas de los activos no comerciales de Pravic para tener un fondo para devolverle la plata a estas personas. Esa es una de las medidas que me parece más interesante porque esta fiducia que se va a crear va a recibir el dinero y Pravic va a estar por fuera, o sea, no va a administrar estos recursos. Esta es de las cosas que más feliz me puso cuando escuché la información que estaban transmitiendo a través de la alcaldía de Ibagué. En el restablecimiento de los derechos de los compradores de vivienda también hubo dos noticias súper importantes que de verdad me alegraron mucho. La primera fue que los proyectos que ya están terminados a un 90 o un 50%, como es el caso de Hacienda del Bosque, Torre 1 y Torre 2, se van a terminar porque se pueden terminar sin que haya necesidad de aumentarle el precio a los compradores, que eso es un dolor que genera mucho cuando el proyecto se quedó pausado mucho tiempo, la constructora viene y nos dice que lo va a reactivar, pero que tenemos que poner más plata. De verdad, esta decisión me pareció súper acertada. Y la segunda y la más importante de todas es que
la persona que decida continuar con su compra va a tener la garantía de que va a recibir su escritura pública, es decir, su título que lo hace dueño. Aquí, quien emite el levantamiento de la hipoteca de mayor extensión es el agente especial a través de un acto administrativo, incluso en contra del banco, que es un acreedor de tercera categoría de Pravic. ¿Cómo así? Lo que sucede, para hacer un poquito como de recapitulación, es que cuando un proyecto va a iniciar obra se financia a través de un banco, ¿cierto? El banco al final no entrega el dinero como al son de los cocos, él constituye una hipoteca. Es una hipoteca que garantiza que la constructora efectivamente le pague lo que le prestó más el interés de lo que le prestó. Es decir, en este caso, el banco que financió los proyectos de Pravic también entra como un acreedor. También está pidiendo que le paguen un capital más unos intereses. Cuando un proyecto entra en esta situación, tengo muchos casos de gente que me dice, Lady, yo pagué el contado y no tengo las escrituras. Aquí el riesgo es muy alto. ¿Por qué? Porque el banco puede entrar, ejercer su garantía hipotecaria y rematar el apartamento. En el caso de Pravic, el agente especial, incluso en contra del banco, le está asegurando a los compradores que van a tener su hipoteca. Ve que van a tener su escritura libre de la hipoteca de mayor extensión. Esto de verdad me parece una garantía demasiado linda, porque obviamente yo como compradora de vivienda lo que más quiero es saber que el apartamento que yo tengo sí me pertenece y que no 2 o 3 años va a llegar el banco a desalojarme por una hipoteca, por un saldo que yo al final sí terminé pagando y que quien debió pagarla fue la constructora. Entonces, en los casos de los proyectos que tiene Pravic, que sí se pueden terminar bajo el mismo precio que la persona lo recibió, se van a terminar, ¿cierto? Pero hay otras torres, por ejemplo, Hacienda del Bosque, si mal no recuerdo, son como 8 torres, otras que no iniciaron obra. Aquí la garantía y el reconocimiento de derechos que van a tener las personas es que el dinero que aportaron se les va a devolver de manera indexada. ¿Qué quiere decir indexada? Que se les va a actualizar ese dinero en el tiempo, que al final yo voy a recibir un poquito más del dinero que aporté en este proyecto y que al final pues no pude tener mi apartamento, pero que no estoy perdiendo al 100%. Si estas personas al final hubiesen decidido demandar a Pravic a través de una superintendencia de industria y comercio o ante un juzgado normal, esto sería lo que hubiesen recibido. El dinero que aportaron más el dinero indexado. Quiere decir que les están reconociendo su derecho y que no van a perder. Perdieron el tiempo, obviamente, no hay que tapar el sol con un dedo. Este es el peor caso en el que uno puede estar como comprador de vivienda. Pero que dentro de todo, si no hubiese sido por esta decisión tan acertada de la alcaldía de la alcaldesa de Ibagué, quién sabe cuánto tiempo esta gente hubiese durado esperando que Pravic tomara una decisión que no se animaban a tomar o que por cualquier motivo no lo hacían. Este es a grandes rasgos el caso de Pravic. Esto tiene mucho más detalle, mucha más especificidad. La recomendación es que si alguien comprador de Pravic está viendo este video y no está dentro, o sea, no se ha acercado a la alcaldía de Ibagué para que le reconozcan sus derechos a través de su promesa de compraventa, su encargo fiduciario, lo primero es que se acerque y lo haga, ¿cierto? Para que entre como un acreedor de Pravic y le reconozcan pues el dinero que pagó más su indexación, o en el caso tal, por ejemplo, de que esté en una torre que no esté siniestrada, es decir, que si se vaya a terminar, le entreguen su apartamento. Por otro lado, quería explicarles y de una manera muy educativa y muy informativa el caso de Pravic, porque es una situación súper crítica. Es el peor escenario en el que un comprador de vivienda puede caer, porque la incertidumbre que se siente al ver que esta constructora está completamente frenada durante años y años y que no se hace nada al respecto, o sea, es un tema completamente crítico. Pero también quería mostrarles que los municipios, a través de sus alcaldías, tienen esta obligación de inspección y vigilancia de este tipo de constructoras que se dedican a la enajenación de bienes inmuebles, y que es una de las herramientas que yo como comprador de vivienda puedo ejercer al momento de que yo invierta en cualquier proyecto, porque este caso lo estudiamos con Pravic. Pero por ejemplo en Medellín está el antecedente de Invernorte también, que fue una constructora de hace por ahí 10 años que también dejó los proyectos a medias. Entonces yo como comprador tengo la herramienta de que si yo veo que el proyecto en el que yo estoy invirtiendo no se mueve, no paga nada, pues voy a la alcaldía del lugar donde se encuentra el proyecto y invito a los otros compradores a que los hagan, porque a más quejas, pues con más intención o con más argumentos,
puede la alcaldía de ese municipio tomar la decisión de tomar posesión y mover y activar una constructora que ni por un proceso de liquidación se había podido mover. Espero esta información les haya quedado muy clara, se las transmití con todo el amor del mundo. Si tienen dudas respecto a este tema me lo dejan saber en los comentarios, y si tienes algún caso así súper crítico que quieres que analicemos, déjamelo también en los comentarios para hacerla en un próximo video. Obviamente te invito a que este video lo compartas con más personas y no olvides darle al botón de suscribir.